Este segmento es presentado por Stellarbet, donde juegan las estrellas. El choque en la moneda, Quirós-Alvarado. La discusión en torno al Plan de Reconstrucción Nacional, también bautizado en medios y en el Congreso como Plan Quirós, dejó al descubierto una de las tensiones más relevantes del primer tramo del gobierno de José Antonio Kast: el duelo de ministros entre el ministro de Hacienda, Jorge Quirós, y el ministro del Interior, Claudio Alvarado, que estamos viendo ahí en pantalla. Lo que en un comienzo parecía una diferencia de ritmo y estilo en la tramitación legislativa, hoy empieza a perfilarse de otra manera y apunta más a una disputa mucho más profunda sobre cómo administrar el poder, ordenar la agenda y sostener en la práctica el programa de gobierno. Medios como La Tercera, The Clinic y Cooperativa han retratado este contrapunto como la convivencia de dos almas dentro de la moneda. Una más ideológica y aceleracionista y otra más política y cautelosa. Hoy abordamos entonces esta escena que refleja cómo se disputa el poder incluso dentro de la discusión oficialista. Vamos con la clave número 1. Diferencias de origen y círculos de trabajo. La primera gran diferencia que vemos entre Quirós y Alvarado no es solo de personalidad, sino de origen político y profesional. Mientras Quirós llega desde el mundo económico con fuerte identificación con sectores empresariales y con una mirada más inflexible, lo hemos visto, en materia fiscal, tributaria y crecimiento, lo de Alvarado es muy distinto. El círculo de Quirós es de influencia, está compuesto principalmente por economistas, asesores tributarios, gremios empresariales y parte del equipo de Hacienda que ha empujado reformas pro inversión, reducción de los impuestos corporativos y flexibilización regulatoria. Es, en términos políticos, la cara más reconocible del programa económico del gobierno y el llamado a liderazgo. Por contraste, tenemos a Claudio Alvarado, que proviene del mundo político parlamentario, muy distinto también del mundo legislativo. Su trayectoria está más ligada a las negociaciones parlamentarias, la coordinación con partidos y el manejo del orden interno de la coalición. Entonces trabaja más en la trastienda, lo hemos visto ahí a Alvarado. Su red de trabajo incluye a SECPRES, liderada por García Ruminot, los jefes de bancada, senadores oficialistas y sectores de centro-derecha más institucionales. Mientras Quirós indicó no es el rol del ministro de Hacienda ser simpático, Alvarado parece operar bajo una lógica de viabilidad política y control de daños. Muchos dicen entonces que mientras Quirós está incendiando el puente, Alvarado intenta tender entonces los puentes. Esta diferencia se hizo especialmente visible en las últimas semanas cuando Interior y SECPRES empujaron la decisión de aplazar el ingreso de la mega reforma para priorizar la agenda de seguridad escolar, según reportó La Tercera. En otras palabras, Quirós representa la agenda, Alvarado representa la gobernabilidad, y esa tensión es estructural. Vamos con la clave número 2. El cruce por la mega reforma y la rebaja tributaria. El punto de mayor fricción aquí, hasta ahora, ha sido precisamente el proyecto de ley que condensa las 40 medidas, 11 de ellas anunciadas en la cadena nacional de ayer por el presidente Kast y que llamamos Plan Quirós. Entre las materias más diversas que agrupa están rebaja de los impuestos corporativos, reconstrucción por incendios, permisología, beneficios educacionales y seguridad pública. La apuesta de Hacienda era ingresar rápidamente el proyecto para capitalizar el inicio de gobierno. Sin embargo, según indican distintos medios y fuentes de la moneda, los ministerios de Interior y SECPRES frenaron esa estrategia. La razón oficial fue dosificar la agenda, pero en términos políticos lo que se buscó fue evitar un choque frontal en el Congreso y con sectores oficialistas incómodos con la rebaja tributaria y con restricciones a derechos sociales como la gratuidad.
Bien polémico este punto. La rebaja tributaria a grandes empresas aparece como uno de los núcleos más cuestionados del plan, no solo por su supuesto costo fiscal, sino por el contexto en que se aplicaría. Tenemos alza a los combustibles, presión inflacionaria, ajuste del gasto y debates sobre derechos sociales que se ponen en la mesa. La pregunta es entonces si el gobierno busca usar la reconstrucción como vehículo para avanzar hacia una drástica rebaja impositiva a las grandes empresas. Esa lectura ya comenzó a instalarse en parte de la oposición y en medios que han descrito la propuesta como una reforma tributaria encubierta. Por eso el cruce Quirós-Alvarado no es solo técnico, es también un debate sobre cuánto costo político está dispuesto a asumir Kast por su programa económico. Vamos con la clave número 3. La incapacidad de Quirós para liderar Hacienda y el vacío que llena Alvarado. Lo que comenzó a instalarse en la moneda y en el Congreso es una lectura más delicada para el ministro Jorge Quirós. La percepción de una dificultad para ejercer liderazgo político sobre el Ministerio de Hacienda y sobre la agenda económica del gobierno. La postergación del ingreso del Plan de Reconstrucción Nacional fue el episodio que cristalizó esa imagen. Aunque Hacienda buscaba ingresar la mega reforma durante la semana, fueron Claudia Alvarado y José García Ruminot quienes terminaron imponiendo el criterio político de aplazarla. Priorizar seguridad era entonces relevante y abrir espacio para la negociación con bancadas oficialistas y de centro, según también ha reportado La Tercera. Eso dejó una señal compleja. En la práctica, el ministro que debía liderar la principal reforma económica del gobierno no logró ordenar los tiempos políticos de su propio proyecto. La crítica que comienza a circular en medios y en el oficialismo apunta a su dificultad para traducir su historia técnica y cercanía al mundo empresarial, al mundo político. Ese problema ya había sido asomado en el episodio del MEPCO y el alza del combustible. Los vimos, fue bastante duro, donde la decisión de Hacienda generó un costo político inmediato para el gobierno y obligó luego a Interior y a Sexpress a intervenir para entonces amortiguar su impacto con medidas para las pymes y transportistas. De igual manera, esto afectaba al gobierno y se ha visto en esta abrupta baja en las encuestas. Desde esa perspectiva, el problema no es solo el contenido de las medidas, sino la incapacidad de Quirós para anticipar el efecto social, parlamentario y comunicacional de sus decisiones. Ahí es donde Alvarado comienza a llenar un vacío en una cartera que no le corresponde. El ministro del Interior aparece cada vez más como figura que termina siendo la conducción política que Hacienda no logra sostener por sí sola. Ordenar prioridades, dosificar el ingreso de proyectos, sociabilizar con partidos, evitar descuelgues y administrar el costo público. En otras palabras, la señal que queda instalada es que Quirós diseña, pero no conduce. Y en un gobierno donde la agenda económica es uno de los pilares del proyecto político, eso puede entonces convertirse en un problema mayor. Desde una lectura más estructural, esto también tensiona la autoridad dentro del gabinete. Este punto, entonces, sería clave para evaluar su permanencia en el Poder Ejecutivo y medir su influencia en las próximas semanas. Vamos a estar pendientes también de cómo viene su despliegue comunicacional, porque también, luego de la cadena nacional, lo que vimos es que Alvarado y García Ruminot han tomado la bandera de esta mega reforma. Estas fueron las 3 claves del día de hoy.